Buenas tardes. Vamos a tener hoy la tercera sesión de este ciclo dedicado a las obras maestras de la pintura alemana en las colecciones Thyssen. Gracias por venir una vez más y por responder con tanto entusiasmo, porque están las salas llenas, lo cual no es muy frecuente, ¿no? Saltamos de uno de los clásicos de la pintura alemana, de Cranach, del que nos ocupamos el otro día, a uno de los primeros de los modernos alemanes, a Franz Marc. Un artista malogrado, pero deslumbrante, que en apenas una década se hizo con una brillantísima reputación en el arte alemán. Enseguida hablaremos un poco de su biografía. El cuadro que representa a Franz Marc en nuestro ciclo y en las colecciones del Thyssen es Der Traum, el sueño, una obra maestra absoluta, que no es quizá todo lo reconocida o no está tan reconocida en nuestras publicaciones, en nuestras actividades, quizá como merecería, aunque sin duda es una de las obras maestras modernas. Es un cuadro que fue intercambiado por Marc con otro de su amigo Vasily Kandinsky. Los pintores, los artistas, siempre han hecho estas cosas con frecuencia, ¿no? Lo de cambiar cuadros entre amigos, entre artistas amigos. Franz Marc lo intercambió por Improvisación número 12, Jinete, un cuadro de 1910 de Kandinsky, que ni por formato, ni por ambición, ni por calidad es equivalente a él, aunque Kandinsky sea ciertamente un artista del mismo nivel o mayor que Marc. El cuadro en el intercambio salió ganando Kandinsky sin duda alguna. Nina, primero Gabriele Münter, la primera pareja, la pareja entonces de Kandinsky en Alemania, tuvo el cuadro bajo su control y después el cuadro terminaría en manos de la viuda de Kandinsky, Nina Kandinsky, de donde lo adquiriría el varón de la colección de Nina Kandinsky. El cuadro es un cuadro simbólico o alegórico, no es un cuadro evidentemente naturalista. Una mujer desnuda en un color pues irreal, se encuentra en un escenario simplificado, en un paisaje simplificado, con una casa, con unas colinas, en un paisaje nocturno probablemente, el cielo es negro, en medio de un grupo de animales, caballos y un león. ¿Qué sentido tiene esa combinación, esa composición? Se ha hablado de un jardín, se ha hablado incluso de un Edén. Desarrollaremos estas intuiciones, pero incluso profundizando en la obra, incluso los más expertos en la obra de Franz Marc, para los más expertos, el cuadro conserva siempre un resto irreductible de enigma. El arte no es, pues, sino la expresión de nuestro sueño, escribió Franz Marc en una ocasión. Hablaré brevemente de su biografía. Franz Marc nació en el seno de una familia cuyo cabeza de familia era pintor, como lo sería el propio Franz Marc. La madre de Marc era ha pasado a la historia como una calvinista convencida. Había tenido una estricta educación calvinista. Así que el arte lo aportó, el padre lo recibió Franz Marc por la línea paterna, y las preocupaciones espirituales, que fueron muy profundas en su vida, diríamos que por la parte de su madre. La primera vocación del Marc casi adolescente fue la vocación religiosa, quiso ser pastor, pero pronto lo abandonó por la filología, por las humanidades, que estudiaría efectivamente, siguiendo también la huella de un hermano mayor, de Paul,
que se convirtió en especialista en estudios bizantinos. Y finalmente se decidiría, en torno a 1900, por la carrera artística, ingresaría en la Escuela de Arte. Múnich, la ciudad donde Franz Marc nació, era algo así como la capital artística de Alemania. Era la ciudad más rica en representación de arquitectos, de pintores, quizá por las relaciones con el sur, con Austria, con Italia. Era una capital en efervescencia en los últimos años del siglo XIX, con un movimiento, con un Jugendstil muy exuberante, muy poderoso, con un gran florecimiento también de la teoría del arte, de la crítica de arte. Ahí fue donde comenzaría su formación Marc, y enseguida se vincularía muy pronto a las corrientes modernas, a los artistas más o menos de vanguardia, en Schwabing, el barrio de los artistas. Su primer viaje a París y a Francia, porque pasó en realidad unos meses en Francia, tuvo lugar en 1903. Estuvo de mayo a septiembre y no solo estuvo en París, sino que recorrió Bretaña y Normandía, que eran lugares pintorescos a los que entonces los artistas entonces frecuentaban. Pero el viaje más importante de Marc a París tendría lugar más tarde, en 1907. 1907 es un año crucial en la vida de Franz Marc. En aquel año se casa, emprende su segundo viaje a París, donde tiene ocasión de visitar una exposición Gauguin y otra de Van Gogh. En particular hablaremos de la influencia de Gauguin, que ya el público tuvo ocasión de comprobar en la exposición del año pasado en este museo, comisariada por Paloma Larcó, Gauguin y el viaje a lo exótico, donde el cuadro El sueño de Franz Marc y algún otro cuadro ocupaba un lugar central. Ese mismo año de 1907 hizo una excursión a Berlín, de la cual se traería unas impresiones muy vivas, muy profundas, de su visita al zoo, el zoológico de Berlín, que entonces era el más importante de Europa y todavía es probablemente uno de los más importantes, y también de su visita al Kaiser Friedrich Museum y de la contemplación del arte egipcio, que tendría entonces una enorme influencia sobre él. Y a partir de 1907 descubre, diríamos, Franz Marc su verdadera vocación en la pintura, que serán los animales. A partir de ese momento, prácticamente toda su carrera estará dedicada a la representación de animales. Y más aún, a la animalización del arte, fórmula inventada por él, acuñada por él. Iremos viendo qué significa esto de la animalización del arte, pero la animalización del arte encajaría mucho en las corrientes de pensamiento del cambio de siglo, el vitalismo, el culto a una especie de fluido o energía vital, con matices a veces biologistas, con huellas del darwinismo, el vitalismo, pero con un matiz casi religioso, con un matiz casi panteísta. El culto al instinto, pero un culto al instinto casi como una forma de culto religioso, asociando el instinto animal a algo divino que los seres humanos civilizados habrían perdido irremisiblemente. Entonces, a partir de 1907 se produjo una inflexión en la carrera de Marc y una aceleración también de su creación. La foto de 1906, he escogido la foto de 1908 de diciembre, pintando en la nieve, un cuadro que finalmente sería destruido, una serie de cuadros de su perro Russi, que está ahí el pobre, pero no presta atención ninguna a su propio retrato. Está con aspecto paciente y bondadoso que tiene siempre Russi en las muchas pinturas que pintó de él. Y una foto que rinde testimonio también de la
dedicación profesional a lo animal, con una imagen, un dibujo de la osamenta de un toro completamente antitético de este dibujo amable y plano, un poco naví del perro, ¿no? Esta es una imagen pues, mucho más, diríamos, académica, porque Marc abrió una academia donde se enseñaba anatomía animal. Y aquí aparece sentado entre Marta Frank, que sería su segunda esposa, y una alumna que nos mira con cara de aburrimiento. Marta Frank, con Marta Frank hay que decir muy brevemente que mantuvo una relación un poco compleja, porque Franz Marc se casó primero, después de varias relaciones amorosas, todas ellas tormentosas, algunas adúlteras. Era bastante, bueno, apasionado, ¿no? Y tenía una vida sentimental bastante complicada. Después de casarse con una artista, Maris Nur, que tenía un hijo de soltera y con la que él se sentía como obligado, aunque el hijo no era suyo, mantuvo una relación como paralela con Marie y con Marta. Estuvo relacionándose a la vez con las dos, incluso se iban de veraneo los tres. Y finalmente, sin embargo, dejó a Marie, el matrimonio no funcionó en absoluto, y se volvería a casar, después de mucho tiempo de intentar disolver el primer matrimonio y todo eso, se volvería a casar con Marta Frank, que finalmente, naturalmente, sería la viuda y la que ha administrado, digamos, su herencia material e intelectual durante muchos años, porque viviría muchos años más que él, claro está, ¿no? En 1910, Franz Marc conoce a un artista con el que va a sentir una especial sintonía, August Macke, que está también representado en nuestras colecciones. Y intercambia cartas, discute con él sus teorías sobre el simbolismo del color y a través de él conoce a Bernhard Keller, un mecenas que empezará a sostener desde la primera exposición de Marc, empieza a sostener a Franz Marc con 200 marcos al mes, con lo cual le permite vivir a cambio de obra suya. Bueno, esta es una fotografía en Sindelsdorf, que es la aldea bávara de los Alpes bávaros donde se había instalado Marc a trabajar a partir de 1909. Este es el aire del paisaje de Sindelsdorf y donde, por supuesto, pintó El sueño, como pintó pues, todas las obras de estos años centrales, cruciales. En 1909 ya había conocido con deslumbramiento Franz Marc la obra de un artista ruso que era el rey del ambiente de vanguardia de Múnich, Vasily Kandinsky. Pero todavía tardó 2 años en conocer personalmente a Kandinsky. Es muy curioso porque en realidad tendemos a suponer que Marc y Kandinsky eran amigos desde mucho tiempo atrás, pero en realidad se conocieron el mismo año que crearon Der Blaue Reiter, el grupo del Jinete Azul, y publicaron el almanaque. Lo que pasa es que Marc, ya digo, le conocía a través de su obra desde antes. Aquí están Marta, Franz Marc, Bernhard Keller, Vasily Kandinsky, Campendonck, el pintor expresionista, y un músico, Thomas von Hartmann. La foto de Marc y Kandinsky, que es muy divertida, está movida, posando con el grabado de la portada del almanaque del Blaue Reiter. Entre los dos se estableció inmediatamente una corriente de identificación enorme. Lanzaron la idea del almanaque. El almanaque consistía en publicar cosas propias y de otros artistas. Hicieron una exposición, prepararon el segundo almanaque. No necesariamente, no había una identidad de postulados artísticos. Como saben, Kandinsky evolucionaba rápidamente hacia la abstracción. La evolución de Marc, aunque orientada también hacia la abstracción, pero fue más lenta, y Marc atravesaría por una etapa en la que no nos vamos a meter hoy porque es posterior al año 12, en la que sufrió particularmente la influencia de los cubistas y futuristas, mientras que Kandinsky nunca
experimentó esa influencia cubista futurista. Siguió más bien un camino directamente desde el tardío Art Nouveau, del tardío Jugendstil, hacia la abstracción. Cada uno preservó su camino creativo, como por otra parte cuadraba con los postulados de libertad espiritual, de que las formas debían nacer de la necesidad interior, de que cada artista con este credo romántico, tardorromántico, que ambos profesaban, según el cual cada artista busca el arte, el estilo que necesita a partir de un dictado interior, una voz que solo él puede escuchar. Cuando miramos el sueño, bueno, si lo miramos con los ojos de un historiador del arte y tratamos de clasificar esta pintura, de vincularla con alguna tradición, de vincularla con algún género o subgénero de la historia del arte, lo que inmediatamente, por lo menos a mí se me ocurre, es: esta es una imagen pastoral. Es una imagen, bueno, literalmente podría ser una imagen pastoral en la medida en que hay una figura sentada en el campo, rodeada de animales de los que en algún sentido ella se ocupa o es responsable. Y eso es una imagen literalmente pastoral. Pero es pastoral también en un sentido más abstracto, más genérico, porque las imágenes pastorales son imágenes en las que, aunque no haya pastores, literalmente, hablamos de una estética pastoral cuando se exalta una cierta simplicidad de vida en medio de la naturaleza y una cierta armonía interior entre el ser humano y la naturaleza. El ser humano consuena con la naturaleza que hay a su alrededor, representada por los animales, la vegetación y todo eso. Y la pintura pastoral pues, se encuentra normalmente dominada por un escenario que es el que en literatura se llama locus amenus, un lugar un lugar agradable donde estar, un lugar con sombra, con una corriente, quizá algo semejante a un jardín, un lugar acogedor en la naturaleza. Literalmente hay imágenes de Marc que permiten entroncar el sueño con un tipo de tradición pastoral. La más característica, más típica que he encontrado es esta acuarela con un toque de gouache del año 8-9 de una niña pastora con sus ovejas, que delata la influencia temática y también formal en algún sentido de Gauguin. Gauguin heredó de Pissarro el pastoralismo y lo cultivó primero en Bretaña, que era un escenario ideal para un artista pastoral, porque era un rincón atrasado de Francia, donde la tecnología no había llegado en absoluto, donde la gente, los bretones y las bretonas, vestían todavía los trajes tradicionales, vivían en plena naturaleza, en el campo, bailaban en el campo, comían en el campo, cuidaban las ovejas o las cabras, en fin. Y Gauguin encontró ahí un terreno ideal durante los años 86, 89, para el desarrollo de su sintetismo. Su sintetismo es una pintura pastoral o pastoralista, en el sentido más completo de la palabra, porque para estos temas de la simplicidad de la vida campestre encuentra un estilo adecuadamente simplificado también. O sea que, en cierto sentido, Gauguin aspira a una mirada naif, a una mirada primordial, que esté de acuerdo, que esté en correspondencia con la vida sencilla de los rústicos bretones a los que pinta. Busca una armonía entre lo primitivo del escenario y lo primitivo de la mirada. Ahora, si lo piensan ustedes, no otra cosa será lo que irá a buscar y lo que se propondrá en los mares del sur. De manera que se podía ver toda la empresa artística posterior de Gauguin, a partir del año 91, en Tahití y en las Marquesas, como una extensión, como una prolongación de su primer desarrollo de una estética pastoral en Bretaña. Y si siguiéramos hasta el final esta hipótesis,
podríamos encontrarnos con la consecuencia paradójica de que la incursión a un mundo tan exótico, tan remoto, como el de Tahití, como el de Oceanía, por parte de Gauguin, sigue la pauta de un ideal estético tan inscrito en la tradición occidental como el de los idilios de Teócrito o el de las églogas de Virgilio. O sea que lo que habría ido a buscar Gauguin a los mares del sur sería en el fondo algo que está en la entraña de la tradición estética clásica occidental desde los griegos para acá, ese idilio pastoral. Lo que pasa es que lo habría llevado a cabo con personas de tez oscura vestidas con pareo, en lugar de con pastores griegos de Sicilia. El pastoralismo puede tener derivaciones simbólico-religiosas. Las ha tenido a menudo. Cuando los cristianos crearon su primera iconografía, acudieron a la imaginería pastoral griega. Y una de las figuras con las que presentaron a Cristo, bajo una de las figuras paganas, que se convirtió como en un equivalente, en un candidato a avatar del nuevo Redentor, fue la de Orfeo. La figura de Orfeo estuvo como supremo pastor de las bestias y de la humanidad también. Estuvo revestida de un prestigio de los primeros tiempos del cristianismo, que luego se ha ido transmitiendo y lo ha preservado como una de las figuras con un atractivo más constante, que ha ejercido una fascinación más constante sobre poetas y artistas, naturalmente. Hay una fabulosa iconografía en torno a Orfeo, porque además el mito de Orfeo es muy proteico, hay muchos relatos que ustedes conocen. El relato de cómo Orfeo encanta a los animales y a los seres humanos, civiliza a la humanidad, a los primeros hombres. El relato de cómo Orfeo pierde a su amada Eurídice y la rescata del Hades, pero luego la vuelve a perder, definitivamente. O el relato de cómo finalmente es sacrificado brutalmente por las mujeres tracias, una especie de Ménades furiosas a las que se quejaban de que no las prestaba atención. En fin, muchas historias de Orfeo han persistido. Franz Marc pintó un cartón para tapiz en 1907-1908, una obra poco conocida, muy poco reproducida en ninguna parte porque se perdió y solo conservamos una copia anónima. Bueno, es una copia de alguien del entorno de Marc, pero no sabemos con certeza de quién, que es esta. Es una imagen todavía muy Art Nouveau, con un planteamiento muy decorativo, pero me interesa destacar que en el primer término hay un león, figura frecuente en las imágenes de Orfeo, porque es como la bestia feroz más poderosa, a la que tendría más mérito encantar y seducir con el canto, y el caballo, que van a ser dos figuras presentes en el sueño y en otras imágenes asociadas. La figura de Orfeo está de moda en el simbolismo, en el fin de siglo, y es, por ejemplo, frecuentada por el gran artista Jugendstil de Múnich, que en ese momento domina durante la juventud de Marc. Este era uno de los artistas de la vanguardia Art Nouveau más reputados, Franz von Stuck. Su Orfeo es un Orfeo decorativo que nos recuerda a Klimt, ¿no? Paralelo al modernismo decorativo vienés, con un fondo dorado, las siluetas con altas cualidades decorativas de los animales. Los animales son entes más de ficción, el cuerpo humano es más real, más volumétricamente real, tiene una presencia escultórica, es como una academia, es como un dibujo hecho del natural o de la estatua en una academia de la época. Y Orfeo aparece rodeado de una selección de animales más bien excéntrica, porque está el león, que es un fijo, digamos,
pero el recurso al cocodrilo es algo extravagante y el flamenco. Se supone que a von Stuck, y luego los pequeños animales, ¿no? La rana, el ratón, el contraste entre la fuerza y la violencia de unos y la pequeñez de los otros. Ha buscado, es un Orfeo muy snob, es un Orfeo muy del fin de siglo, del esteticismo Jugendstil. Pero la figura de Orfeo está profundamente en boga en este momento. ¿Por qué? Porque Orfeo representa al poeta como legislador secreto del mundo, al poeta como rey del mundo. Orfeo da la civilización a los hombres y es capaz de dominar, de seducir a la fuerza bruta con su canto. Entonces, propugnar un culto a Orfeo significa, en el fondo, propugnar que los poetas y los artistas sean los que vayan a la cabeza de la sociedad o del mundo. Y esto era algo que casaba muy bien con el esteticismo fin de siglo. Ahora, por supuesto, Orfeo tiene una larga historia detrás y he traído solamente una imagen de Orfeo seduciendo a los animales, esta de un artista de los Países Bajos, Jacob Hefnagel, con este Orfeo encantando a los animales. Fíjense que, así como en la pintura de Franz Marc, la composición es un friso, ¿no?, que avanza en superficie de un lado al otro, se desplazan los animales siguiendo a Orfeo. La composición tradicional del motivo de Orfeo encantando a los animales es estática. Tiene a la figura de Orfeo en su centro y alrededor acuden los animales. Y habitualmente Orfeo está sentado, en medio y más bien en un plano cercano a nosotros, con su lira o a veces con un violín, como en este caso, con alguna clase de instrumento. Hay incluso versiones en las que aparece con una flauta, aunque la flauta no sea un instrumento muy de Orfeo, es más de Dionisos, ¿no? Me gustaría destacar que está sentado debajo de un árbol en el centro del cuadro y a un lado aparece en el caballo, es una figura destacada a la izquierda, y el león es una figura destacada, en primer término. Y el caballo y el león son como dos extremos de ese conjunto de animales muy variado. El tema de Orfeo suele ser, como el tema de la entrada de los animales en el arca, un pretexto para desplegar los conocimientos de anatomía zoológica del artista y un pretexto para desplegar como la opulencia, la riqueza de la naturaleza, ¿no?, la variedad de las especies, la variedad de la creación. Pero, insisto, el león y el caballo tienen lugares destacados ahí. Lo recuerdo porque en nuestro cuadro, en el de Marc, son el león y el caballo, exclusivamente los protagonistas. Se ha suprimido toda esa variedad de animales. Pero quizá podamos encontrar suficientes analogías como para llegar a decidir que la figura central, la mujer desnuda, que aparece como con los ojos cerrados en el centro del cuadro de Franz Marc, es una suerte de Orfeo femenino. Vamos a hablar del desnudo, porque en el centro del cuadro del sueño hay un desnudo, y el desnudo introduce una modificación importante en el contexto de la pastoral. No es que sea incompatible con lo pastoral, pero introduce una modificación importante. Hasta 1910, Franz Marc estudió el desnudo con tanto ahínco como los animales. Hay tantos estudios, acuarelas y pinturas al óleo de desnudos hasta 1910, en que se produce un punto de inflexión y su obra se concentra casi exclusivamente en los animales. Hay una dedicación muy constante y muy extensa a los desnudos. A veces combinados con los animales, como en este caso, aunque no se trate de un escenario paisajístico, de un escenario al aire libre, pero podemos vincularlo al sueño, porque también hay una mujer desnuda y un felino,
En el sueño están al aire libre, tienen una ambición simbólica que no existe aquí, pero hay un parentesco. Es un desnudo pues, típicamente postimpresionista, donde detectamos la huella de Matisse, por ejemplo, de Gauguin en algún sentido, de Cézanne quizá, pero sobre todo de Matisse. Hay composiciones más complejas que delatan más particularmente la influencia de Cézanne y de Gauguin. Por ejemplo, estas Bañistas de 1910, esto es un estudio al temple para una obra más ambiciosa al óleo, que es esta. He dejado las medidas para que se vea la diferencia de ambición. En este momento, los estudios de desnudo, en 1910, son muy importantes porque los estudios de desnudos en el paisaje le sirven a Marc para empezar a desarrollar su teoría del color. Hay una carta a Macke de este momento donde le explica minuciosamente cómo funcionan los diferentes colores del paisaje. Por ejemplo, él dice, para pintar la vegetación he utilizado el rojo, que va a representar, como vamos a ver enseguida, la materia bruta para los troncos de los árboles. Y en contrapunto, el verde, más suave, más apacible para el follaje, para las hojas. Ahora, el blanco amarillento, dice, de los desnudos está destinado a atenuar la brutalidad del rojo de los troncos de los árboles. Pero él mismo tiene que ser cernido, tiene que ser rodeado por un contorno rojo. Los desnudos están contorneados a veces en rojo o a veces en verde, dependiendo del color. Todo esto lo explica en una carta muy morosa, donde detalla cómo ha abordado cada uno de los aspectos. La respuesta de Macke es muy divertida. Le dice, hombre, es todo un poco demasiado rígido, es decir, demasiado pensado, demasiado calculado. La influencia más obvia en estos desnudos al aire libre es la de Cézanne, cuyas Bañistas ante la tienda había copiado, hizo Franz Marc un dibujo de ellos, un dibujo donde, por cierto, hoy creo que no sé si tengo la cosa de señalar, donde, por cierto, cuando dibuja el cuadro, se deja fuera, no he traído el dibujo, pero se deja fuera un elemento, que es esto que hay aquí. Esa extraña figura. Esa extraña figura es un desnudo de una bañista que se zambulle hacia atrás y muestra el sexo. Siempre se ha hablado, es un trozo muy raro de la pintura de Cézanne que Marc omite, pero el resto le fascina y lo utiliza evidentemente para crear una pintura como es esta, donde, como pasa habitualmente los desnudos al aire libre de la pintura de esta época, la anatomía está sometida a las exigencias compositivas. Quiero decir que los cuerpos se deforman en aras del funcionamiento de conjunto de la pintura, como pasa en Cézanne, que es un maestro de esto, de la deformación de las anatomías para que los desnudos encajen, diríamos, en el puzzle de la composición. El desnudo, para nosotros, es un género pictórico que asociamos, en primer lugar, con Eros y, en segundo lugar, o al mismo tiempo, o al mismo nivel, lo asociamos también con la tradición clásica, porque las estatuas griegas están desnudas y porque el desnudo ha sido un medio un ideal, más que un medio, un ideal de formación en las academias de arte a lo largo de los siglos. El dibujo del modelo desnudo parece que es la culminación del trabajo del artista clásico académico occidental, del artista europeo. Pero, aparte de la significación erótica y de la significación clásico-académica, el desnudo puede encerrar un tercer tipo de valor, no menos importante. Un valor, diríamos, antropológico. En muchos rituales iniciáticos, en muy diversas culturas, el desnudo es un estado de desposesión, de despojamiento,
por el que se ha de pasar para entrar en un rito de paso, en un rito de tránsito. Por ejemplo, en muchas culturas, los adolescentes que van a sufrir una iniciación, por ejemplo, los adolescentes, los chicos, los jóvenes adolescentes que van a convertirse en guerreros adultos, tienen, en primer lugar, al comenzar el ritual, que desnudarse, o son desnudados, para entrar en el ritual y adquirir su nueva identidad. El desnudamiento de las figuras de Marc tiene que ver, como sucede en otros artistas expresionistas, en Kirchner, en Haeckel, en Pechstein, en Otto Müller, tiene que ver con esa desposesión, con ese despojamiento que nos permite dejar atrás nuestra identidad como seres civilizados, nuestra identidad como habitantes de una ciudad, nuestra personalidad, nuestros papeles, nuestros documentos, e iniciar la regresión para convertirnos en salvajes o incluso en animales. El desnudo sería, esto es importante, el primer estadio en el progreso hacia atrás, hacia el animal, en la retroversión hacia el animal. Los animales no van vestidos, bueno, menos los perritos falderos urbanos, que son ya seres más civilizados que nosotros, pero los animales habitualmente se caracterizan por la desnudez y la caída, de la que hablaremos enseguida, la caída comienza por el sentirse desnudos. Así que, para regresar al estado prelapsario, a la inocencia primordial anterior a la caída, el primer paso ha de ser desnudarse. El desnudo tumbado entre flores tiene una resonancia erótica evidente, que le viene además de su modelo indiscutible, innegable, que es el Manao Tupapao, el famoso cuadro de Gauguin, El espíritu de los muertos acecha, en torno al cual Gauguin cuenta una historia erótica con la que no me voy a parar aquí. Pero está relacionado también el desnudo de Franz Marc con este otro Gauguin, La pérdida de la virginidad. ¿Por qué lo veo relacionado? Pues porque hay en ambos cuadros un afán por mostrar la fuerte analogía entre las líneas del cuerpo y las líneas del paisaje, hasta el punto de que el cuerpo es un elemento más de la naturaleza. Está pegado a la tierra, el camino, la loma, las líneas de las plantas son una misma cosa con las líneas, con la silueta del cuerpo. Su color es el de las flores también. Como sucede aquí, más que en el Manao Tupapao, que es un cuadro de interior, obviamente. Aquí también hay el afán, la postura horizontal contribuye a ello, porque lo que nos distingue de la tierra, lo que nos separa de la tierra y de la naturaleza, es la posición erguida. Al tumbar el cuerpo femenino, se lo inscribe como una banda horizontal junto a la banda de la tierra, de la vegetación, de la tierra que hay más allá, etcétera, ¿no? Entonces hay un afán por mostrar, incluso formalmente, que el cuerpo humano y la naturaleza son una sola cosa. La verdad es que cuando me he sumergido en el estudio de Franz Marc para presentar la conferencia esta, bueno, pues he descubierto algo que no sabía, que a los estudiosos alemanes, a los estudiosos germanófonos, les interesa mucho y han profundizado mucho en los posibles préstamos que Marc toma de artistas alemanes o germanoparlantes, como Hans von Marés y Hodler, Ferdinand Hodler, que es un artista suizo, pero que es de cultura germana. No me han convencido en absoluto esas analogías. Hombre, los estudiosos alemanes están interesados como en encontrar a veces una filiación dentro de la propia esfera cultural alemana, una procedencia alemana, además no muy conocida fuera de Alemania, con estos otros artistas como Hans von Marés, un clasicista, o Hodler, que es un artista
bueno, pionero del Jugendstil de final del siglo, precursor del expresionismo, pero no tan conocido fuera del ámbito germanoparlante. Pero lo que me ha confirmado mi trabajo para esta conferencia, en lo que me ha confirmado es en lo que ya nos había descubierto la magnífica exposición de Paloma el año pasado, al inscribir el sueño de Franz Marc en la estela de Gauguin. Es sobre todo a Gauguin con quien está endeudado Franz Marc. En los desnudos, de una manera manifiesta, absolutamente indiscutible y sin competencia posible por ningún otro artista. He leído una explicación sobre cómo las dos posturas, de frente y de perfil, de estos dos desnudos de Franz Marc estarían inspiradas en el arte egipcio del Kaiser Friedrich Museum. Pues no, procede directamente de Gauguin. Se encuentran los modelos tal cual, lo que no quiere decir que Franz Marc se limite a copiarlos, los interpreta a su manera, por supuesto, de una manera más avanzada, más plana. Es notorio que la escena de Gauguin conserva todavía un vestigio de espacio naturalista y ese espacio se ha suprimido. No hay horizonte en la pintura de Franz Marc, los colores son más irreales, más visionarios. La misma tendencia se da, por ejemplo, en estos desnudos al aire libre. El arabesco gauguiniano se ha vuelto casi abstracto, esas líneas de la vegetación. Cada tallo es de un color distinto, hay un efecto de arco iris fabuloso. Los desnudos son casi formas abstractas que consuenan con ese arabesco, subrayando también el hecho de que las curvas de la vegetación son las mismas curvas de los cuerpos femeninos desnudos. El cuerpo humano se camufla con la naturaleza absolutamente, se asemeja, se asimila completamente a la naturaleza. Bueno, todo eso se lo debe en grandísima medida Franz Marc a la inspiración de Gauguin, al cual pudo ver en París, luego en el año 10 en una exposición en Alemania y en revistas, por supuesto, reproducido en muchos sitios. Por ejemplo, La mujer roja de Franz Marc corresponde evidentemente a la inspiración de Gina Tefatu, con la diferencia, diríamos, de que Franz Marc va mucho más lejos. Va mucho más lejos en la construcción del espacio, que es más plano, más abstracto, en el color. Al fin y al cabo, este ocre de la figura de Gauguin era todavía relativamente realista. El color de Franz Marc es absolutamente fabuloso y la figura no es casi ya, no podríamos decir ni siquiera con seguridad si es humana o es medio un elfo, una ninfa, un ente muy extraño, sobrenatural, ¿no? El desnudo y lo pastoral se pueden conciliar. La estética pastoral ha convivido, ha coexistido muchas veces con el desnudo, el desnudo ha acogido una inspiración pastoral. ¿Por qué digo esto? Porque si estábamos tratando de inscribir el sueño, la pintura del sueño, en la estética pastoral, para que no se vea en la desnudez de la figura central ningún obstáculo. También esta pastora aparece recostada y dormida, por cierto, como la figura protagonista del sueño, esta pastora de una xilografía. Y el desnudo y la estética pastoral se pueden conciliar también con el simbolismo religioso, con una ambición más trascendental. Por ejemplo, el joven con cordero. Hay algunos desnudos pastorales en la obra de Franz Marc. El joven con cordero, que se titula significativamente El buen pastor, tiene un significado místico. A pesar de la conspicuidad del sexo, también, los expresionistas se han caracterizado por representar la figura de Cristo a veces con el sexo muy visible, cosa en la que evidentemente rompen con la tradición académica religiosa, ¿no? De una manera algo provocativa. Pero se trata de una figura simbólica, de un redentor, diríamos de algo probablemente a medio camino, de una figura simbólico-religiosa, sincrética, que combina rasgos de Orfeo y de Jesucristo. Como corolario de esta estética pastoral del desnudo en el paisaje, en 1912 pintó Franz Marc 3 pinturas que aparecen siempre vinculadas.
Una de ellas es la nuestra, el sueño. En las tres pinturas hay desnudos en el paisaje. Una de ellas es la nuestra y aparece siempre en los catálogos razonados de Landheidt o en los catálogos de exposiciones bien construidos. Aparece junto a la cascada, que es esta pintura extraña con varios desnudos femeninos, un animal bajo una muy violenta y muy extravagante y muy decorativa cascada, y los pastores del mismo momento. La cascada es una pintura como simbólica, pero enigmática, de significado hermético, que formalmente llama la atención cómo ha evolucionado el lenguaje de Franz Marc en un sentido más anguloso, más tenso, incluso más violento, que tiene más que ver con la estética, se aproxima más a la estética de Dresden, de los de Brücke, de los expresionistas de Brücke, a los que ha conocido en 1911, de Haeckel, de Kirchner, esos ángulos, esas posturas un poco descoyuntadas en las figuras, como si estuvieran ejecutando una danza primitiva, que los hacen encajar la anatomía de las figuras en la composición. Es un poco el mismo empeño de las bañistas de Cézanne, donde se trata de deformar la anatomía para someterla al orden de la composición. Pero aquí se hace con un dibujo más que ya delata la influencia cubista, que se había dado en los de Dubrücke. Esas contorsiones, esos descoyuntamientos anatómicos. Quizás sea más revelador para nosotros, para la estética del sueño, esta otra pintura, Los pastores. Los intérpretes suelen sostener, aunque para mí no es tan evidente, que la figura sentada en cuclillas es una mujer, lo que nos permitiría vincularla, emparentarla de algún modo con la figura protagonista de El sueño, que fue pintado casi al mismo tiempo. Mientras que la figura en primer término, extendida, en una posición como opuesta, y que duerme, es una figura masculina, evidentemente. A cada una de esas dos figuras le correspondería un animal. Y esto sí que sugeriría que se trata de una pareja humana, porque se trata de una mujer y un hombre, porque al hombre le corresponde el caballo azul, un animal y un color que simbólicamente son masculinos para Franz Marc, mientras que a la mujer, a la supuesta mujer, le correspondería la vaca, pintada de rojo, aunque el rojo no es en principio el color simbólico de la feminidad, es el amarillo, pero la vaca sí es un animal que la asocia a lo femenino. Una pareja humana desnuda en medio del campo con animales evoca inmediatamente la idea del Edén prelapsario, o sea, del paraíso antes de la caída. Franz Marc llegó a pintar un paraíso bíblico. Lo que pasa es que lo hizo bajo unas condiciones un poco extrañas. Lo hizo en el estudio de August Macke en Bonn, con el propio Macke. Cada uno pintaba una parte, y la pintura es una maravillosa combinación de elementos de los dos pintores. Es muy curioso, porque la figura de Adán, parece que está cogiendo la fruta él, ¿no?, en vez de Eva, se une a la de la rama del árbol y se convierte casi en un elemento que enmarca, más que un elemento de dentro de la escena, es un elemento que enmarca la escena. La que está en medio de la escena, y es la verdadera protagonista, es Eva, ¿no? De manera que es como si nos pudiéramos olvidar de Adán, por el hecho de que se convierte en marco de la escena, y en cambio pasa a primer término la centralidad de Eva. Lo digo de nuevo por resaltar las analogías, que son muy estrechas. Al fin y al cabo es una pintura estrictamente contemporánea de ella con nuestro sueño. También tenemos un desnudo sentado en el centro del cuadro, un desnudo femenino rodeado de animales. Si nos olvidamos de Adán, nuestro sueño podría ser una representación libre del paraíso bíblico. En realidad, si acudimos a la tradición de siempre, a la iconografía del Edén,
¿Qué encontramos junto a la pareja primordial, junto a la pareja primitiva? Pues encontramos, por ejemplo, a un león al lado de Eva, nada menos, ¿no? No hay que ir a buscar los leones necesariamente a las alegorías de la fortitud o de la fortaleza o tal. Están en el Edén, por todas partes. Y lo mismo los caballos. El caballo es un elemento muy próximo a la pareja humana en esta otra versión del paraíso de Lucas Cranach el Viejo. En nuestro jardín de Edén de la colección Carmen Thyssen hay caballos y hay leones en primer término. El caballo y el león en primer término. Franz Marc pudo introducirlos en el sueño como reminiscencias de pinturas del paraíso, flamencas, alemanas, donde están muy presentes el despliegue de los animales. Hay que imaginarse a Franz Marc visitando el zoo de Berlín, el zoológico de Berlín, pero acordándose de los pintores que han representado el paraíso como una suerte de jardín zoológico ideal, con el despliegue de todas las especies, como este cuadro combinado de Rubens y Jan Bruegel, donde naturalmente Rubens pinta las figuras humanas, que son su especialidad, y Jan Bruegel pinta los animales, que son lo que se le da mejor. Vamos a ir terminando ya, centrándonos, no obstante, en algunos aspectos específicos del sueño que sobre este fondo que he ido desglosando, el fondo estético general del sueño sería el de la pastoral, el de la tradición del desnudo y el del simbolismo religioso asociado al Edén, que a su vez subsume la pastoral y el desnudo, porque la pastoral y el desnudo están en todos los paraísos, están en todos los Edenes. Pues vamos a ir viendo algunas figuras, la figura de ella, la figura de los caballos, la figura del león, que pueden ayudarnos a perfilar mejor o a enmarcar mejor el enigma, porque no pretendo desvelar al final todo el significado, aclararles todo el significado de la pintura, pero sí llegar tan lejos como sea posible. La figura central está sentada en una postura extraña, sentada en el suelo, como acuclillada, en una posición meditativa que evoca. Pues de nuevo a Gauguin. Y le he dado muchas vueltas a estas cosas, pero al final siempre acaba uno tratándose de Franz Marc en Gauguin, en las famosísimas tahitianas en la playa, de la que tuvimos una segunda versión en la exposición Gauguin y el viaje a lo exótico que ya he mencionado, o en Terrerioa, que es además el sueño. Saben que en su segunda estancia en Tahití, Gauguin pasó por Nueva Zelanda y en el Museo de Auckland, donde había mucho arte maorí, encontró un bol, un recipiente de madera con unas figuras que hacían de asas. Y en este cuadro lo incorporó, pero convirtiéndolo en una cuna. La cuna donde duerme el niño es un recipiente maorí. Y el cuadro se llama El sueño, pero en realidad, dice Gauguin, no se sabe quién sueña. Podía ser el niño, podía ser la madre o podía ser el propio pintor. Todo respira la atmósfera del sueño, pero no se sabe quién es el soñador. Bueno, pues la figura que nos mira, meditativa, la figura femenina que mira al espectador, es una figura en esa postura también como de loto, ¿no? Una figura... No entiendo mucho de posturas, de este tipo de posturas, y hay muchas variedades, pero Gauguin tampoco entendía demasiado. Y genéricamente dibuja a las figuras sentadas con las piernas cruzadas para expresar un estado de hallarse centrado en uno mismo, un estado de meditación, de concentración, que tiene un significado trascendente. La postura del loto, genéricamente, apunta a una significación mística del estar de la figura en el paisaje. Así pasa en Cuentos bárbaros, que tiene un significado un poco iniciatorio. La figura del pintor Meyer de Haan, un viejo conocido de Gauguin, aparece ahí con una presencia diabólica, ¿no? Y la figura central está como meditando. El propio Gauguin estaba muy interesado en estas
fuentes budistas. Muchas de sus figuras proceden de los relieves del templo de Borobudur, el templo budista en Java, cuyas fotografías se había llevado a Tahití. Creo que en el sueño de Franz Marc, la postura que evoca, la postura del loto en la figura central, es un medio para sugerir que a lo que estamos asistiendo es a una escena que no es una escena trivial, que no es una escena cotidiana, sino que está investida, que está impregnada de un significado espiritual más elevado. Al león ya lo hemos visto aparecer en Paraísos y en otras escenas de Marc, pero déjenme añadir dos conexiones peculiares y digamos, comprobadas. Por una parte, en el almanaque del jinete azul, Franz Marc y Kandinsky incluyeron esta reproducción de una placa de bronce de un carro etrusco, Gorgona venciendo, estrangulando a dos leones del siglo VI a.C. Puede tener que ver esa relación entre la Gorgona y los leones con esta imagen. El león podía ser un símbolo de la fuerza de la materia que hay que trascender, que el espíritu debe trascender, por ejemplo, o algo así, o del poder del arte, trascendiendo quizá la materia en bruto. Lo dejo ahí, no voy a tratar de cerrar esta cuestión. Y sobre todo, de un artista que fascina a Franz Marc y de quien tenemos constancia que lo conoció, La gitana dormida de Henri Rousseau, asocia el sueño de la mujer y el león. El león se acerca a la mujer no exactamente como una fuerza amenazadora, sino casi como una figura familiar, mágica, como se acerca el coyote al chamán cuando el chamán está retirado en el desierto para susurrarle al oído alguna verdad revelada o algo así. El león es un león mágico que parece o vigilar a la gitana dormida o decirle, como digo, algo al oído. Y finalmente, los caballos, con mucho elemento más importante en toda la carrera creativa de Franz Marc, son como su animal totémico. Se ha dedicado, hay una exposición de Franz Marc, toda ella exclusivamente dedicada a los caballos. Me gustaba, entre todas las imágenes de caballos, esta. Franz Marc, cuando en 1912 le envía postales a Kandinsky, todas las imágenes que le envía son de caballos. Unas de caballos corriendo, otras de caballos parados, de caballos de tiro, de caballos de carreras. El caballo es un símbolo obvio, y lo ha sido siempre, de energía, ¿no? De poder. Pero ¿de qué clase de poder o de energía? De un poder ectónico, de un poder que viene de la entraña de la tierra. El caballo es un animal asociado a las profundidades de la tierra, a lo telúrico. Los caballos es como si salieran con Hades, cuando Hades sale de un agujero en la tierra para llevarse a Perséfone. Sale con su tiro de caballos. Los caballos van asociados a eso. Es el poder profundo de la tierra, de la naturaleza. Reproducido en el almanaque del jinete azul, esta estampa de Hans Baldung Grien, caballos peleando, que expresa todo el poder demónico de los caballos. En esta xilografía que pertenecía a Piper, el editor del jinete azul. Y, naturalmente, por supuesto, los caballos sobrenaturales también de Gauguin. Este cuadro, que fue reproducido en 1910 en la revista Kunst und Künstler, nos consta que lo había visto Franz Marc, y es un cuadro impregnado también de significado religioso, porque el blanco en Tahití es el elemento, es el color de lo fúnebre, del tránsito de las almas al otro mundo. Y este caballo que bebe, que se acerca al agua, es posiblemente un símbolo del tránsito de los espíritus de los muertos al otro lado. Va acompañado, bueno, tiene un color verde antinatural por el cual fue rechazado, el que había encargado el cuadro lo rechazó finalmente.
Y hay otros caballos de otros colores. El caballo rojo lo vamos a ver enseguida en el propio Franz Marc. El rojo es el elemento más brutal de la naturaleza, el elemento de la materia. Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Con todos los ojos ve la criatura lo abierto. Solo nuestros ojos están como invertidos y lo rodean en todas partes como barreras contra su paso franco. Lo que está fuera lo conocemos solo por el rostro del animal, pues ya al niño pequeño le hacemos volverse y mirar hacia atrás la configuración, no lo abierto, que es tan profundo en la visión del animal. Para Rilke, en su octava elegía de Duino, en este famosísimo comienzo de la octava elegía de Duino, que expresa como ninguna otra cosa probablemente el espíritu profundo de la pintura de Franz Marc, el animal mira hacia lo abierto, porque cuando nosotros miramos al paisaje, estamos mirando hacia nosotros mismos, hacia nuestro pasado, hacia nuestra tradición, estamos reflexionando sobre nosotros mismos. El animal tiene una mirada completamente pura, sin ningún prejuicio, no atada a nada, no se vuelve hacia nada, mira hacia lo abierto, hacia adelante y, digamos, deja todo lo demás atrás. Entonces, tendríamos que adquirir la mirada del animal para poder ver la naturaleza así, de esta manera. Lo que quiero decir es que para Franz Marc la animalización del arte no significa simplemente utilizar los caballos como un símbolo de energía, utilizar el poder de la anatomía del caballo, los maravillosos músculos del caballo, para armonizarlos con las ondulaciones del paisaje, como hace en muchas ocasiones, sino sobre todo adoptar la mirada del animal. Y en algunos de sus cuadros el animal aparece ante el paisaje, mirando al paisaje, como esos viajeros de Friedrich miran hacia las montañas o las nubes que hay delante de ellos. El animal es nuestro introductor en el paisaje. Es quien nos va a llevar hacia el paisaje, por su mirada, no solo por sus músculos. Los colores son simbólicos. Tuve la intuición cuando vi este cuadro de que tenía algo que ver con la mujer de Franz Marc. Y luego leyendo a los expertos, pues vi confirmadas mis sospechas. Parece que Marc, con esta vaca amarilla, el color que para él va asociado a lo sensual, al elemento sensible y femenino, y esta vaca exultante, ¿no? Que está como completamente eufórica, es rolliza, pero al mismo tiempo tiene una energía a toda prueba, quiso retratar efectivamente a su mujer y retratarse él mismo en las montañas azules, con el color masculino, por supuesto, intelectual y espiritual, siempre, ¿no? En contraste con lo femenino, sensual y sensible, del fondo. Las montañas del fondo serían él, la vaca amarilla, la mujer. Los caballos son, por definición, casi por excelencia, azules, porque el caballo es un animal masculino, espiritual, que casa muy bien con ese color. Aunque ocasionalmente los pinte de otros colores, amarillos, porque esta correspondencia no es rígida y hay una cierta como combinatoria en la pintura de Franz Marc, en estos pequeños caballos amarillos, por ejemplo. A veces juega con la oposición entre un caballo azul, o sea, un caballo espiritual, y un caballo rojo, un caballo material. Pero ya digo, el caballo es idealmente azul, ese es el color perfecto del elemento simbólico caballo. La obra culminante de este simbolismo animal es la llamada Torre de los Caballos Azules, que desgraciadamente se perdió, antes estaba en la National Gallery de Berlín, se perdió, parece que fue destruida en la guerra, pero nunca sabemos si mañana puede aparecer en casa de un coleccionista alemán o en unos almacenes de la antigua Unión Soviética, ojalá, ¿no? La Torre de los Caballos Azules anuncia ya, y no voy a seguir con eso, estoy ya acabando, la evolución posterior, después del sueño, de la pintura de Franz Marc, con una creciente impregnación de la pintura de Picasso, de los cubistas, de Delaunay, de los futuristas, con una angulación cada vez mayor de su dibujo y una tendencia hacia lo abstracto, naturalmente.
Pero me interesa casi más el estudio para la Torre de los Caballos Azules, que está en las colecciones pictóricas estatales de Baviera, este estudio de la izquierda que se conserva. Cuando vi por primera vez las pinturas de la cueva de Chauvet en la Sala Hilaire, el famosísimo panel de los caballos, las más antiguas pinturas de Europa, la estimación de 30.000 años es modesta, es la más moderada. Es posible que las pinturas más antiguas de la cueva de Chauvet tengan sean 35.000 años anteriores a nuestra era. Cuando vi esas pinturas que han sido descubiertas, la cueva solo ha sido abierta en los años 90 de nuestro siglo y que por consiguiente de ningún modo podía haber conocido Franz Marc, me quedé estremecido por la coincidencia en esa especie de regreso a lo primordial de Franz Marc, ¿no? Porque realmente es como si hubieran sido pintados, si no por el mismo artista, en el mismo momento, en la misma época. Y con todos esos elementos volvemos al cuadro, que yo no sé si ya se habrá despejado su enigma, seguramente no, pero yo espero que por lo menos el enigma quede todo lo enmarcado que podía quedar. Después de evolucionar, como he dicho, historia que no voy a contar en detalle, ya no me queda espacio, después de evolucionar, modernizar su pintura y tender hacia la abstracción, siguiendo el camino de los cubistas y de los futuristas, finalmente llegó en 1914 la Gran Guerra y Franz Marc, como muchos otros artistas, se vio envuelto en ella. Se vio envuelto en ella, hay que decirlo, no porque fuera reclutado. Franz Marc había hecho el servicio militar en 1900. Tenía pues 30 y tantos años, hubiera podido librarse, pero se enroló como voluntario, se alistó como voluntario, como tantos otros, en el entusiasmo de que la Gran Guerra iba a ser el apocalipsis y la gran revolución espiritual que muchos esperaban. En febrero de 1916, su unidad avanzó hacia el área de una localidad francesa llamada Verdun. Y el ataque había comenzado 4 días antes, en lo que se pensaba que iba a ser una batalla decisiva, que nada, iba a durar un par de semanas, y que en realidad se prolongaría durante más de un año y ocasionaría en total 700.000 muertos. Marc tuvo tiempo de enviar algunas postales a su mujer, que había visitado a la viuda de Macke en Bonn. Y el 4 de marzo, durante una excursión de reconocimiento en Braquí, cerca de Verdun, fue herido fatalmente, era ya teniente, fue herido fatalmente en la sien por fragmentos de una granada y enterrado al día siguiente en el parque del Château de Goussainville, cerca de Braquí, donde no se quedaría porque su mujer transfirió su cuerpo finalmente a un cementerio en Alemania, donde descansa todavía. Muchas gracias.